Todos, hoy tenemos con nosotros a la doctora Gemma Forcada, que es residente aquí en nuestro hospital de Josep Trueta, y nos va a hablar sobre un tema, bueno, bastante complicado muchas veces, ¿no? Que son las manifestaciones de la aspergilosis pulmonar. Bueno, Gemma, pues nada, pues cuando quieras, adelante. Bueno, pues como ha dicho Xavi, soy Gemma Forcada, residente de primer año en el Hospital Josep Trueta de Girona. Y nada, voy a hablar un poco de las manifestaciones de la aspergilosis pulmonar. Bueno, en primer lugar, pues decir que es un hongo dimórfico ubicuo, es decir, se encuentra en el agua, en la tierra y en la vegetación en descomposición. Dentro del género Aspergillus, el patógeno más frecuente en seres humanos es el Aspergillus fumigatus. Nos exponemos a él a través del tracto respiratorio y a partir de ahí su afectación es muy amplia. Puede ir desde una simple colonización hasta una forma invasiva potencialmente mortal. O sea, concretamente dentro de este espectro encontramos la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el aspergiloma, la forma semi-invasiva y la forma invasiva. ¿De qué depende su forma de afectación? Pues del estado inmunológico del huésped y de la enfermedad pulmonar preexistente. En primer lugar, pues, la aspergilosis broncopulmonar alérgica se trata de una reacción de hipersensibilidad al aspergillus. En concreto, lo más frecuente es que sea frente al aspergillus fumigatus y se produce en pacientes con una historia prolongada de asma bronquial. Clínicamente cursa con sibilancias, tos, febrícula y analíticamente cursa con eosinofilia periférica, una IG total elevada, una IG específica al Aspergillus fumigatus positivo y reacción cutánea al antígeno Aspergillus. En la placa, en estadios precoces, pues puede ser muy anodino. Es decir, podemos encontrar simplemente signos de hiperinsuflación o de atelectasias, pues estamos en un contexto de un paciente asmático. Pero es verdad que ya en fases más avanzadas podemos encontrar el llamado signo en dedo de guante. Este signo consiste en unas opacidades tubulares centrales, digitiformes, que corresponden a bronquiectasias centrales con impactaciones mucosas en su interior. Ya en el TAC pues vemos eso, ¿no? Las bronquiectasias con impactaciones mucosas de predominio en lóbulos superiores y como característica, o sea, normalmente vemos el contenido mucoide hipodenso, pero en este caso lo podemos llegar a ver hiperdenso e incluso con calcificaciones en su interior. Aquí tenemos un caso pues, que saqué de Radiopedia, pero que bueno, creo que ilustra muy bien el signo en dedo de guante que hablábamos, ¿no? Con estas opacidades pues, tubulares, digitiformes, localizadas en lóbulos superiores, ¿no? Como vemos aquí en el lápice derecho. Bueno, en este caso pues no lo he dicho, pero era un varón, pues eso, joven, con tos crónica y sibilancias de larga evolución que ya pues liga con lo dicho, ¿no? Se le hizo un TAC y pues se comprobó la presencia de bronquiectasias con un engrosamiento mural de los bronquios y impactaciones mucosas. Este es otro caso que vimos en este centro y nada, lo que llama la atención de esta placa es esta opacidad paracardíaca izquierda, mal delimitada, al igual que en campos medio superior estas opacidades, ¿no? Que se insinúan, que igual no son tan claras como en la placa anterior, pero que después al hacerle el TAC pues se confirmó la presencia de bronquiectasias cilíndricas con ese engrosamiento que hablábamos mural, impactaciones mucosas
en su interior. Aquí también pues, ¿no? Vamos viendo esas bronquiectasias con contenido mucoide y el engrosamiento bronquial. Ya en el lóbulo inferior también pues, más bronquiectasias, estas pues, sin signos de complicación, y en pulmón izquierdo, en lingua, pues vemos el colapso pulmonar segmentario que probablemente se corresponda a la opacidad paracardíaca izquierda vista en la placa, ¿no? Y más impactaciones mucosas. En ese caso, bueno, no lo he contado, pero era un niño de 15 años que que presentaba esta clínica, y cuando se diagnosticó, nosotros sugerimos de aspergilosis broncopulmonar alérgica, pues se le trató con corticoides. También se le pidió la analítica y pues salió eosinofilia periférica, una IG elevada, una IG específica contra aspergilos positiva, y nada, ya se le trató con corticoides e incluso en su evolución también se le añadió itraconazol y mejoró ya su evolución. En cuanto al aspergiloma, pues bueno, el aspergiloma es un conglomerado de hifas que entrelazadas entre ellas, mezcladas con contenido mucoide y detritos celulares que colonizan una cavidad ya preexistente. Normalmente se relacionan con el antecedente de tuberculosis, de sarcoidosis, pero también pueden colonizar pues, una bulla enfiesematosa, nematoceles, vías respiratorias bronquiectásicas, o sea, cualquier cavidad que exista. Histológicamente, pues no se produce una invasión tisular, sino que simplemente están allá colonizando. Y clínicamente pueden ser asintomáticos, pero si dan síntomas, el síntoma más frecuente es la hemoptisis. En cuanto a la radiología, pues veremos el propio micetoma, ¿no? Como una masa de densidad a partes blandas, redondeada, dentro de una cavidad y que es móvil, es decir, al cambiar de posición al paciente, pues se mueve. Otro signo descrito es el signo de Monod, que básicamente es el aire que vemos entre la cavidad y la masa, es decir, como tenemos una cavidad y dentro se genera una masa, el aire que queda alrededor da una forma como de medio luna, que es el signo de Monod. Y otro signo descrito, que incluso puede verse antes que el micetoma, pero que bueno, es realmente muy complicado de ver, es el engrosamiento mural de la cavidad, que se cree que es algo reactivo a la colonización y que por lo tanto después es reversible, puede regresar. Aquí vemos un caso, es una placa anteroposterior de un paciente joven, tiene unos 30 años, con el antecedente de tuberculosis. Bueno, es una placa que está pues, muy rotada, vemos un hidroneumotórax izquierdo, pero bueno, lo que me interesaba de este caso es ilustrar pues, el micetoma, ¿no? Que en ápice derecho pues, vemos esta radiolucencia alrededor de la masa, ¿no? Del que después se vio pues, que era un aspergiloma. Y de hecho, en el TAC, la imagen de un aspergiloma es tan característica con lo que se dice con una forma de esponja porque tiene aire en su interior, incluso puede tener calcificaciones que con la imagen ya podemos llegar a diagnosticar el aspergiloma. Y aquí pues el signo de Monod, ¿no? Que es el aire que queda alrededor. Y hay que acabar de ilustrar pues, la cavidad. Bueno, y este es otro caso, igual, ¿no? Misma localización, pero que vemos la masa, campo pulmonar derecho superior, y con esta lámina radiolucente alrededor. Que bueno, pues en TAC pues, se ve lo dicho, con algo de contenido aéreo en su interior. Vale, pasamos a la forma semi-invasiva o crónica necrotizante. En esta ya sí que tenemos una
invasión de la mucosa respiratoria, pero que no sobrepasa la membrana basal. Lo que se ve es una necrosis e inflamación granulomatosa de forma prácticamente igual a una tuberculosis reactivada. Incluso radiológicamente las imágenes son muy superponibles. El paciente típico es el paciente con algún grado de inmunodepresión, sea por diabetes mellitus, por enolismo, tratamiento prolongado con corticoides, bueno, a un grado pequeño de inmunodepresión. En este caso, la evolución es lentamente progresiva y los síntomas son indolentes. Puede ser pues, algo de producción de esputo, pérdida de peso, algo de hemoptisis. Y la forma radiológica pues, puede ser variada, pero lo más común, sí, lo que es más característico es que haga áreas de consolidación que pueden ser uni o bilaterales, que afectan a lóbulos superiores y que a lo largo de la evolución puede cavitar. Incluso puede dar pues, una caída donde se pueda generar un aspergiloma. Bueno, en este caso pues lo saqué de un artículo y básicamente es eso, ver el área de consolidación, aspecto consolidativo cavitada y con vidrio esmerilado asociado alrededor, ¿no? Entrando en las formas invasivas, pues tenemos la forma invasiva aguda de las vías aéreas, que bueno, en este caso pues ya tenemos una invasión más profunda, es decir, encontramos ya el aspergillus más allá de la membrana basal del árbol bronquial. Se produce en pacientes muy inmunodeprimidos, neutropénicos, y la forma de presentación pues, variará según la parte del árbol bronquial afectado, es decir, puede dar una traqueobronquitis aguda en la cual pues, el TAC puede ser normal o presentar algo de engrosamiento en tráquea, en bronquios. Puede presentar una bronquiolitis exudativa en forma de pues, nudillos centrolobulillares y trimbar, o una bronconeumonía que radiológicamente es exactamente igual a otra bronconeumonía causada por otro patógeno. Y dentro de las formas invasivas ya la angioinvasiva, ¿no? Que igual es, bueno, también es muy conocida, ¿no? Que se produce al igual en pacientes muy inmunodeprimidos y que por lo tanto asocia una gran morbimortalidad. Además es rápidamente progresiva y es muy importante el diagnóstico precoz. Esto bueno, consiste básicamente en la invasión y oclusión de las arterias pulmonares de pequeño y mediano calibre, de forma que se genere una zona de infarto y de necrosis. Como signos característicos de esta entidad, pues destacamos el signo del halo, que es una zona de infarto hemorrágico y se ve como una consolidación nodular con vidrio esmerilado alrededor. Se ve en fases precoces y en un contexto adecuado, es decir, en un paciente muy neutropénico con este signo, debemos sugerir, ¿no? Que es esta entidad, ¿no? Que se esté produciendo una aspergilosis angioinvasiva. Pero es verdad que este signo no es específico de esta entidad, sino que también lo podemos ver en otras patologías, sean infecciosas como la mucormicosis, la cándida, citomegalovirus, o en entidades que no son infecciosas, pues en una metástasis hemorrágica o en el adenocarcinoma pulmonar, por ejemplo. Y otro signo es el signo del menisco del aire creciente. A diferencia del signo del halo, se produce en fases más avanzadas, más en fases de recuperación y básicamente consiste en la zona de necrosis, o sea, se produce una retracción del pulmón viable respecto a la zona de infarto, de forma que se genera un espacio, una zona pues, con aire en su interior,
que da una forma en media luna y bueno, que es parecida al signo de Monod que veíamos en el aspergiloma, pero no es lo mismo, porque en el aspergiloma con el signo de Monod teníamos una cavidad ocupada por una masa y se generaba y veías este espacio, pero aquí es diferente porque tienes una zona de infarto y una retracción sin que haya una cavidad preexistente y por lo tanto coge esta forma pero por la retracción. Y igual en un contexto adecuado pues también es muy sugestivo de esta entidad. Aquí vemos algunos ejemplos. En este caso pues era un paciente con leucemia que estaba en tratamiento y bueno, se vio esta consolidación entre el lóbulo inferior derecho y medio con una forma nodular, vidrio esmerilado en su alrededor y pues dado el contexto y el signo del agro pues se tenía que sugerir, ¿no?, que fuese una angioinvasiva y de hecho pues se tomó muestra y se confirmó que se trataba de una angioinvasiva. Este es otro ejemplo pues similar para ver otra vez pues, el signo del agro con estas imágenes consolidativas, nodulares y vidrio esmerilado en su alrededor, que además pues, se trataba de un paciente que había sufrido un trasplante de médula ósea. Y esta imagen, en este caso, es para ver el signo de aire creciente, ¿no? Como pues, esta forma que se genera en media luna. Y ya bueno, para acabar, pues hablar un poco del concepto pues, capa o aspergilosis pulmonar asociada a COVID, que bueno, se trata pues, de pacientes, ¿no?, que han estado infectados por COVID, que tienen un epitelio respiratorio dañado y que esto facilita la invasión pues, de otros patógenos como el aspergillus pulmonar. Claro, esto asocia un aumento muy importante de la mortalidad y es importante el diagnóstico precoz por la evolución y el pronóstico del paciente. Realmente radiológicamente es complicado porque, bueno, una cosa es cuando el COVID cursa con sus signos típicos, ¿no?, en estadios precoces, pues con afectación bilateral, periférica, en vidrio esmerilado, con septos interlobulares engrosados, que da el crazy baby, que a lo largo de la evolución pues, puede dar un halo reverso, ¿no?, con otros signos de neumonía organizativa. Pero el problema viene cuando el COVID cursa con signos más inespecíficos, es decir, que no va con los típicos. Por eso, ¿no? Porque si tú tienes los signos típicos y te encuentras con hallazgos que no te esperarías encontrar, como nódulos pulmonares múltiples o con tendencia a la cavitación, pues es cuando tienes tú que sospechar que haya un capa. Pero bueno, no siempre es decir, es así. O sea, el concepto es un COVID que cursa con hallazgos con los signos típicos y además después vemos que empieza con zonas más consolidativas, ¿no?, con estos nódulos múltiples y que tienden a la cavitación, es cuando tenemos que sospechar que haya algo más que se haya podido sobreinfectar, sobre todo si clínicamente tampoco, o sea, los clínicos tienen sospecha de que pueda estar sucediendo algo más. Y son unos casos que vimos, ¿no?, donde vemos el vidrio esmerilado, periférico, que sí que encaja con el COVID, pero sí que empezamos a ver algo de consolidaciones, de distribución peribroncovascular y que tienden a la cavitación, que esto ya no sería esperable en un paciente, en la evolución de un paciente COVID. En este caso pues, se sugirió que había una sobreinfección por una angioinvasiva, una aspergilosis angioinvasiva y le pidieron el galactomanano de una muestra respiratoria que dio pues, positivo. Este es otro caso, también COVID, que pues, como vemos en apex pulmonar derecho hay una zona consolidativa
con cavitación, ¿no? Que, bueno, no, es lo dicho, ¿no? No sería esperable en un paciente COVID. Y en este caso, pues no se pudo confirmar. Y ya, bueno, para acabar, pues un resumen del espectro de la aspergilosis con detalles, lo he comentado, ¿no? Con detalles clínicos, es decir, un paciente asmático, pues tenemos que sospechar que no se trata de un APA, sobre todo pues, si vemos el signo radiológico en dedo de guante. En el caso pues, de cavidades preexistentes con antecedentes de tuberculosis, de sarcoidosis, pues pensar en el aspergiloma y veremos pues, el signo de Monod o micetoma móvil. En caso de pacientes algo inmunodeprimidos que cursan con consolidaciones crónicas y cavitación, pensar en la semi-invasiva. Y en pacientes neutropénicos pues, teníamos las dos formas, ¿no? La invasiva de vías aéreas o la angioinvasiva, que típicamente cursa con el signo del halo y el signo del aire creciente. Y nada, la bibliografía y si tenéis preguntas, muchas gracias. Perfecto, Gemma, pues muchas gracias por tu presentación. La verdad es que ha sido muy clara y más con muchos casos y ejemplos, ¿no? Para explicar todos los hallazgos y todo, y que vemos que se van viendo bastante de estos casos. De momento no hay ninguna pregunta en el chat, así que animo a la gente que está atendiendo la charla que si tiene alguna pregunta, pues que aproveche para hacerla. Yo solo te quería preguntar, porque he visto ahora al final, ¿no? Bueno, ya has ido explicando los diferentes tipos o presentaciones de la aspergilosis, de menos agresiva, más agresiva, que depende muchas veces de la clínica y del estado del paciente esto. Entonces, aquí la importancia, ¿no? De que el clínico te indique, ¿no? El estado del paciente, pues primero, pues si tiene, lógicamente, si está inmunodeprimido o no, y luego, pues, ¿no? Alérgica, cuánto tiempo lleva con el cuadro clínico, todo esto, porque aquí te va a ayudar mucho luego para el diagnóstico, supongo. Totalmente, totalmente. O sea, un escenario u otro te orienta hacia una entidad u otra. Es clave su información. Sí, sí. Claro, y luego también viendo, ¿no? Los diferentes espectros que hay de manifestaciones radiológicas. Claro, aquí lo que es el diagnóstico diferencial depende un poquito de lo que tú vayas viendo, ¿no? Pues en cada uno y otro, porque claro, es diferente el diagnóstico diferencial con una bronquiectasia, ¿no? Con impactaciones mucosas, que no con una área más consolidativa, con áreas de Trimbat, por ejemplo, ¿no? Aquí puede cambiar mucho. Sí, sí, esto. es que realmente sus manifestaciones son tan diferentes. Sí, sí, totalmente. Vale, aquí nos pregunta la doctora Eva Gómez que si habéis visto muchos casos de sobreinfección en COVID, si eran pacientes inmunodeprimidos. Pues realmente hemos visto unos cuantos y, o sea, muchos sería un poco, bueno, no son muchos, pero sí que hemos visto algunos. Yo digo, los que hemos enseñado son de Altrueta, sí, sí. Es algo Claro. que hay que tener en mente y sospecharlo. Claro, sí, porque primero supongo que te despista un poquito el paciente COVID y supongo que ves que no evoluciona lo bien que esperaba, ¿no? Y aquí ya tienes que sospechar que puede haber alguna cosa más asociada. Exacto. También. Y luego aquí para el diagnóstico, lógicamente lo que es la prueba de imagen te ayuda, ¿no? Pero luego también son pruebas clínicas o de laboratorio, ¿no? Como lo que es el galactomanano también, ¿no? Y bueno, lo que es el lavado broncoalveolar y todo esto, ¿no? Exacto, o sea, se coge muestra de donde se pueda, ¿no? De en serum, bueno, en suelo también se puede mirar el galactomanano, después también se puede cultivar muestras respiratorias. O sea, lo ideal sería coger una biopsia, hacer broncoscopias, pero claro, con el riesgo de aerosoles, sobre todo en pacientes COVID, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, es eso, es una suma de la información clínica, radiológica y después de muestras que se puedan coger. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, yo de momento no tengo ninguna pregunta más y en el chat tampoco no hay nada. No sé si el doctor Pineda quiere añadir alguna cosa, tiene alguna pregunta. No, yo solamente felicitar a Gemma porque ha hecho una presentación excelente. Ha hecho una revisión brillante de todas las formas del aspergiloma y yo sencillamente felicitarla, quizá hacer un poco de resumen final, ¿no? Revisando lo que ha dicho, que la afectación por aspergilos en el pulmón tiene un amplio espectro, que depende mucho
de la inmunidad del paciente y depende también mucho del estado basal del parénquima, ¿no? Para que tenga una afectación u otra. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico diferencial. Y nos ha enseñado las perlas de cada una de las formas para llegar al diagnóstico, ¿no? En la aspergilosis broncopulmonar alérgica, sobre todo pensar si hay impactaciones mucosas hiperdensas, tenemos que pensar en el diagnóstico. Este sería como el hallazgo clave, ¿no? En el aspergiloma, por supuesto, que existe una cavitación previa y que tenga una masa móvil en su interior. En la aspergilosis semi-invasiva ya son pacientes con una cierta inmunodeficiencia. En la invasiva, la inmunodeficiencia suele ser, pues es mucho más severa, lo tenemos que tener en cuenta, y los hallazgos son más variables, depende de la afectación que hay y de dónde esté la infección, ¿no? Y sobre todo en la angioinvasiva, tener en cuenta el hallazgo del halo, que no es patoneumónico, pero sí que es bastante específico, si se asocia también sobre todo al signo del aire creciente, ¿no? Yo creo que está muy bien la revisión que ha hecho, sobre todo nos ha enseñado esta asociación final que ahora estamos conociendo cada vez más del COVID y la aspergilosis, que es difícil, pero que también tenemos que pensar cuando hayan evoluciones tórpidas con áreas de consolidación que tienden a la cavitación, que la cavitación es excepcional en el COVID y cuando aparezca pues debemos pensar en estas cosas. No sé, Gemma, si te parece bien este resumen final. Si quieres añadir algo más. No, es perfecto. Pues muy bien, Xavi, gracias por la Gracias. moderación y sin más ya pues os invitamos a todos para la sesión de mañana. Que vaya bien, adiós. Buen día. Adiós.